El lunes de la fractura global. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo en este lunes 27 de abril. El tablero global ha dado un vuelco este fin de semana mientras algunos descansaban. La razón de Estado, pues, operaba en las sombras. Hoy vamos a conectar los puntos de una trama que parece sacada de un thriller geopolítico, pero que es nuestra cruda realidad en este 2026. El sacrificio de Mali. El general Sadio Camara ha caído. Lo que la BBC llama ataque insurgente es, según Alexander Dugin y George Galloway, una operación quirúrgica con olor a rata francesa y mercenarios ucranianos. El Sahel, que hoy el frente donde Rusia y Occidente chocan por la soberanía del oro y las tierras raras. El estreno del Hilton. Donald Trump ha sobrevivido a un cuarto intento de asesinato. Un profesor del MES de California, experto en trayectorias físicas, logró que pareciera imposible. ¿Incompetencia del servicio secreto o una coreografía para salvar unos índices de aprobación en caída libre? Lo que ocurrió en el búnker tras el tiroteo, la supuesta exigencia de códigos nucleares, ha puesto al Pentágono en estado de rebelión. El apagón digital. Y mientras el mundo mira los flashes de Washington, en el estrecho de Hormuz se prepara el golpe que puede apagar la luz de la civilización occidental. Irán tiene el dedo sobre los cables submarinos. No habrá radioactividad, pero habrá una parálisis financiera de magnitudes extraordinarias. Así pues, amigos de Que hablan Geo, estén atentos porque cuando el río hace tanto ruido como este fin de semana es porque las piedras que traen son monumentales, ¿verdad? Prepárense porque hoy vamos a analizar por qué el daño a la infraestructura invisible es el arma definitiva de este siglo. Así que empezamos abriendo el fuego informativo en la torre de mando. Y bien, iniciamos esta semana en De qué hablan Geo con una potencia informativa de alta resolución. El tablero global no descansa y hoy los puntos de presión se han activado en el corazón de África. Lo que ha sucedido en Mali este fin de semana no es un simple choque de guerrillas, es un síntoma de que la razón de Estado occidental está dispuesta a todo para no perder su última pizca de influencia en el continente africano. Mali en llamas. Mercenarios ucranianos en el Sahel. Pues, amigos, abrimos con esta noticia que la prensa convencional intenta enterrar en la sección de sucesos, pero en ¿De qué hablan Geo? Vamos a diseccionar como lo que es. Una operación de desestabilización geopolítica de primer nivel. El fin de semana, el general Sadio Camara, una figura clave del ejército maliense, cayó en un combate tras un enfrentamiento directo en la región de Kidal. La versión oficial de la BBC habla de ataques de insurgentes vinculados a Al-Qaeda y separatistas Tuareg. Pero amigos, hay una brecha enorme entre lo que nos cuentan y lo que está brotando desde el terreno. Fuentes regionales y reportes alternativos sugieren que este ataque no fue obra de rebeldes locales. ¿Sí? Las armas y los rostros ocultos. Atención a esto, porque aquí es donde la razón de Estado se vuelve turbia. Hay denuncias de que en el asalto participaron mercenarios europeos y ucranianos. Sí, han oído bien. Se alega que Kiev, bajo la dirección de inteligencia externa, está enviando personal al Sahel para golpear los intereses rusos donde más duele. ¿Qué armas se usaron? Se reporta el uso de Mantpas, Stinger y Mistral. Tecnología occidental de punta en manos de grupos que la propia narrativa de Washington tacha de terroristas. La hipocresía de siempre, ¿no? ¿Cómo llegaron esos misiles a las dunas de Kidal? La respuesta parece obvia. Son los excedentes de del barril sin fondo de que tanto hablamos de que hablan Geo, ucranianos desviados para una guerra sucia en el África. El choque de los gigantes, el Africa Corps contra Occidente. A ver, pongan atención a esto, porque si se acuerdan, para los que están en sintonía, Mali ha expulsado a Francia.
ha dado la espalda a la Unión Europea y ha sellado una alianza de acero con el Afrika Korps ruso. ¿Qué es el Afrika Korps, Rodolfo? El Afrika Korps es la estructura que absorbió a Wagner bajo el control estatal de Moscú. Ya no se llaman Wagner, se llama African Corps. Lo que vimos este fin de semana no fue solo un ataque táctico, fue un intento de socavar la influencia rusa en África y probar la resistencia de los gobiernos que han decidido soberanamente cambiar de socios de seguridad. Mali ha resistido, pero a un costo altísimo. Rusia ha coordinado la respuesta para estabilizar la situación, confirmando que el Sahel es hoy el segundo frente de una guerra mundial que se libra por el control de los recursos y la soberanía. Es la ley de la selva en Sahel, ¿no? Amigos, lo que Occidente evita decir es que están perdiendo África y están dispuestos a usar Al-Qaeda o a mercenarios extranjeros como proxies para recuperar el terreno. Mientras el mundo mira a Irán, en Mali se está librando una batalla por el futuro del sistema multipolar. Así que una vez más les pido que estén atentos con los ojos bien abiertos porque las cosas no se quedan solamente en el Medio Oriente o en los shows de foticos de Donald Trump. Porque la caída del general Camara es un recordatorio de que la libertad de los pueblos africanos se está pagando con sangre frente a un occidente que ya no ofrece diplomacia, sino solo armas sobrantes de ese barril sin fondo y tácticas de desestabilización. Así pues, amigos, que quédense, no se muevan de ahí, porque ahora vamos a conectar esto con el show de Trump y la verdadera amenaza silenciosa, los cables submarinos que pueden dejar la economía global en la oscuridad. Pero antes, si el reporte de la BBC nos daba la superficie, lo que acaba de publicar el filósofo y estratega Alexander Dugin, Dugin, nos lleva a las profundidades de la razón del Estado eurasiática. Para Moscú, lo ocurrido en Mali no es una escaramuza, es la operación Espada de Catechón en suelo africano. Así que poner atención a la visión de Dugin para que pues elevemos este bloque a una escala épica y filosófica, ¿verdad? El Catechón en África, la respuesta de Moscú. Amigos, vamos a subir el nivel del análisis. Alexander Dugin, una de las mentes que define la estrategia del Kremlin, ha sido tajante. Mali ha resistido, pero lo que se ha librado en Kidal y Gao es una batalla sagrada por el mundo multipolar. Según Dugin, Mali no es solo un país, es el puesto de avanzada de la libertad africana junto a Burkina Faso y el Níger. Estos tres países con el prototipo de una gran África, libre de dictadura del Francifrique, ¿verdad? O franco-africana. Pero el enemigo, el occidente unipolar, pues no duerme. Y lo que intentaron este fin de semana fue repetir el escenario sirio de 2024 que derrocó Bashar al-Assad. Sí. Es que esto conlleva a un paralelismo con Siria. La historia reciente sigue rimando. Podemos ver cómo Occidente usa el mismo manual. Terroristas más inteligencia externa para derrocar gobiernos soberanos. Acuérdense lo que sucedió en Siria. Infiltraron a Al-Qaeda. Ahora Al-Qaeda es el gobierno. Lo mismo han querido hacer en Mali. El eje del caos. Macron, Al-Qaeda y Ucrania. Escuchen bien la acusación de Dugin porque es incendiaria. Afirma que las fuerzas apoyadas por Macron, terroristas de Al-Qaeda e ISIS, coordinaron sus ataques con los servicios especiales franceses y la participación activa de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El objetivo era quirúrgico: tomar el puente de Gao sobre el río Níger, controlar los nudos de transporte en Sebaré y Bouren, destruir al Afrika Korps ruso y sembrar la anarquía para romper la unidad de Mali. Los ataques llegaron incluso a las puertas de la capital, Bamako. Pero el Afrika Korps y los militares malienses no solo repelieron el asalto,
sino que pusieron en fuga a los extremistas. La ética del Kateshon. Dugin responde a la pregunta que muchos se hacen: ¿qué hace Rusia en África? Y su respuesta es la esencia de la lucha multipolar. Dice que están ahí para evitar que regresen los pervertidos de la civilización de Epstein. Ujú. Lo repito, para evitar que regresen los pervertidos de la civilización Epstein, los explotadores que durante siglos solo trajeron genocidio y robo de recursos. Para Dugin, los soldados rusos que caen en Mali son mártires del Kateshon, el que contiene el caos. Están librando la misma guerra en el Donbass que en el Sahel. Es una guerra de liberación global contra una dictadura militar y económica que se niega a morir. Ahora ustedes me dirán, Rodolfo, ¿qué es el Kateshon? Lo explico brevemente. Es el poder que contiene al anticristo o al caos. En el contexto de Dugin, como Dugin lo está refiriendo, es Rusia deteniendo la hegemonía occidental. Pero es un contexto muy litúrgico. Ok. Así pues que, más que una guerra, una misión. Amigos, la razón de Estado rusa en África ya no es solo pragmática, es, podríamos decir, aunque no me gusta utilizar esta palabra, ideológica. Para Moscú, Mali es el frente donde se decide si África será un continente de naciones soberanas o una reserva de recursos para Europa en decadencia. Así pues que estar atentos, vigilad, porque cuando un estratega como Dugin habla de la espada de Kateshon, nos está diciendo que la paz en África no es negociable para Rusia. Pero si creen que este choque en el desierto es intenso, esperen a lo siguiente, porque, como les digo, esta semana ha iniciado con intensidad de alta resolución. El tablero global, como podemos ver, ha dado un vuelco este fin de semana en el Sahel. Y lo que van a escuchar hoy no lo encontrarán en los telediarios convencionales. Hay una guerra en las sombras que ha saltado por los aires. Y hoy vamos a seguir conectando estos puntos entre Mali, los despachos de París y la fragilidad del sistema financiero mundial. Mali en llamas. Kiev en el Sahel. La razón de Estado de Mali ha sido atacada en el corazón de su sistema. George Galloway, en su podcast Moats, ha sido tajante. Más de 1,000 milicianos de Al-Qaeda e ISIS fueron neutralizados por las fuerzas malienses y el Afrika Korps ruso. Pero la pregunta es, yo creo que esta es una pregunta que todos nos deberíamos de hacer. ¿Cómo puede un grupo terrorista movilizar un ejército de miles de hombres capaces de asaltar 6 centros urbanos a la vez? George Alexander Dugin dijo 4, ¿no? Eh, George Galloway enmarca 6. Y aquí nos encontramos con la conexión ucraniana y el RAT francés. Galloway y fuentes regionales denuncian lo que de qué hablan Geo venimos advirtiendo. Se siente el olor de una rata francesa. Se alega que estos grupos no solo cuentan con el respaldo de Macron, quien, por cierto, acaba de anunciar que dejará la política en el 2027, sino que hay presencia directa de mercenarios ucranianos operando en el norte de Mali. ¿Por qué ahora? Porque Mali ha hecho lo imperdonable para el colonialismo. Ha expulsado a las tropas francesas. Ha nacionalizado sus reservas de oro y tierras raras. Un golpe directo al hígado de los europeos, ¿no? Especialmente de Francia, ¿no? Se ha unido a la Federación Soberana con Burkina Faso y Níger. Como dice Alexander Dugin, estamos ante la operación Espada de Kateshon. Rusia está defendiendo en Mali la misma multipolaridad que defiende en el Donbass. Así que, amigos de qué hablan Geo, esto nos lleva al show de Trump y el silencio de los cables. Sí, porque mientras el Sahel sangra en Washington, el show de Trump continúa. Sin embargo, detrás del ruido electoral hay una amenaza que puede destruir la influencia occidental mucho más rápido que una bomba nuclear.
La guerra por los cables submarinos. Si la infraestructura que conecta el sistema financiero mundial en el Medio Oriente es saboteada, les digo una cosa, no habrá radioactividad, pero habrá un colapso financiero de magnitudes extraordinarias. El daño a la infraestructura digital es el arma definitiva de este 2026. Así que estar muy atentos porque hoy Mali ha resistido el asalto del eje del caos, pero la guerra por el control de la información y los recursos apenas yo diría que está empezando. Así que vamos a analizar cómo el nacionalismo de los recursos en África está provocando que Occidente juegue sus últimas y más peligrosas cartas. Ahora, la razón de Estado en Washington acaba de cruzar la frontera de lo surrealista. Si pensábamos que el atentado de Butler en 2024 fue una anomalía, lo que acaba de suceder en el Hotel Washington Hilton durante la cena de Asociación de Corresponsables de la Casa Blanca nos pone frente a un escenario de caos absoluto o de una coreografía siniestra. Regresando al atentado de Butler, ¿se acuerdan de las primeras imágenes? Se le miraba el oído, perdón, la oreja perforada a Donald Trump. Y en cuestión de días, mágicamente, la oreja de Donald Trump está sana. Apareció 2, 3 días con la oreja cubierta y después cuando es descubierta, pero ni siquiera un rasguño. ¿Dónde está el hoyo, la perforación de la oreja? Mmm, huele raro, ¿no? Pues bien, como les digo, entremos a este análisis táctico de esta primera parte del informe sobre el nuevo intento de asesinato contra Donald Trump. El tiroteo de Hilton. Incompetencia o puesta en escena. Es que les digo una cosa, amigos. Esto no es una película de Hollywood. Es más, ni siquiera de Bollywood, aunque lo parezca. A las 8:35 p.m. de ayer, el estruendo de una escopeta rompió los aplausos en el corazón de Washington. Donald Trump junto a J.D. Vance y Marco Rubio, prácticamente toda la cúpula del poder estadounidense, pues fueron evacuados en medio de gritos y mesas volcadas. Cuestión que hay muchas cosas raras porque primero evacuaron a J.D. Vance y después evacuaron a Donald Trump. Donald Trump se cae en la salida, como, no sé, quizás lo que quisieron fue buscar otro pretexto que le dispararon, pero parece que no le salió bien el tiro. Además, fue un resbalón, pues. Quizás estamos entrando ya a las etapas de Joe Biden, ¿no? Que se resbala por todos lados. Pero bueno, analicemos los hechos con la frialdad que requiere, porque los detalles que están emergiendo son cuanto menos, yo diría que perturbadores. Es que miren, estamos hablando de un profesor del mes, ¿m? Y un arsenal invisible. El atacante, Coles Thomas Allen, un profesor de 31 años de California, sin rastro de radicalización, en línea, sin... Ah, no, de hecho, se ha descubierto un manifiesto que aparentemente hay muchas contradicciones con este manifiesto de 1,000 y pico palabras que ha escrito el hombre. No se sabe si lo hizo con antelación o si lo hizo durante el ataque o una hora antes del ataque, porque la manera que el hombre lo escribe es como que si ya está viendo lo que está sucediendo con la vigilancia. Pero bueno, iba cargado con una escopeta, una pistola y cuchillos. ¿Mm? La pregunta que la razón de Estado no puede responder es ¿cómo pasó los controles? ¿Mm? Testigos presenciales aseguran que no había detectores de metal ni escaneo de códigos QR, ni revisiones de bolsos. Los agentes del servicio secreto, según las imágenes, paseaban aburridos mientras Allen pasaba a su lado como si fuera un invitado más. Es más, Allen lo describe en su manifiesto. Y él dice, menos mal no soy alguien con en sus palabras, ¿no? Con una mente más radical. Porque dice que él pudo haber llevado cuanto él quisiera. De hecho, iba armado, peligrosamente. Así que, ¿es esto incompetencia de jardín de infancia o se abrieron las puertas deliberadamente? ¿Mm?
¿Qué le digo? Este atentado contra Donald Trump deja muchas preguntas. Y una cosa más, el desliz de Caroline Levitt. Porque aquí es donde la trama se vuelve oscura. Justo antes del evento, la secretaria de prensa de Trump, Caroline Levitt, dejó escapar una frase que yo diría que hoy resuena como una profecía. Dijo que se esperaba que se produjeran disparos y efectivamente los disparos resonaron. ¿Fue una advertencia de inteligencia que se filtró o parte de un guión? ¿Mm? Lo cierto es que mientras los agentes corrían de un lado a otro preguntando por el micrófono de dónde vienen los disparos, la seguridad de la nación más poderosa del mundo quedaba en evidencia. ¿Mm? Pero, ¿qué dice Donald Trump? ¿Qué dicen todos los podcasters y los influencers que apoyan a Donald Trump? Que fue asombrosa la acción de los Special Forces que corrieron, utilizan la palabra atléticamente, para defender a las personas que estaban a su cargo, que era increíble verlos en acción. Es que, amigos, si Allen hubiera llevado una bomba, hoy estaríamos hablando del fin de la línea de sucesión presidencial. ¿Mm? Así pues de que la prioridad del servicio secreto, ¿no? Llama la atención un detalle táctico. El primer en ser evacuado a la fuerza no fue Trump, sino el vicepresidente J.D. Vance. Los protocolos de línea de sucesión se activaron de inmediato. Trump, tras tropezar con un cable, aparentemente con un cable, fue arrastrado tras las bambalinas mientras el caos se apoderaba de la prensa acreditada. Amigos, estar atentos porque cuando un profesor ejemplar, el profesor del mes, puede caminar entre la élite política armado hasta los dientes, la pregunta no es si el servicio secreto falló, sino para quién estaba trabajando este fallo. ¿Mm? A ver, entremos a la segunda parte de de este escenario de show, porque vamos a analizar quién se beneficia de este nuevo estrendo en Washington y cómo se conecta con el show electoral de Trump. La rima de la historia en Washington es tan perfecta que asusta. El hotel Washington Hilton no es solo un edificio, es un escenario donde el destino parece repetirse. Hace exactamente 45 años, Reagan caía herido bajo las balas de Hinckley Jr. en este mismo lugar. Hoy la escena se repite con un protagonista que rompe todos los moldes del lobo solitario. ¿Mm? El profesor de las trayectorias. ¿Atentado o psicodrama? A ver, vamos a ver detrás de la cortina. Lo que hace que este evento sea, yo diría, inquietante, no es solo el tiroteo, sino el perfil del atacante. Cole Thomas Allen no es un marginado social. Es que poner atención, es un ingeniero mecánico del Caltech, con pasantías con el GPL de la NASA, premiado como profesor del mes hace apenas unos meses. Estamos hablando de un experto en física y trayectorias, un hombre que diseñaba videojuegos basados en la mecánica de partículas. Alguien que, pues, nos ha dejado un manifiesto, pero que no gritó consignas en redes sociales, pero que calculó con precisión matemática cómo entrar armado en el evento más vigilado del año. ¿Mm? Y yo me pregunto, ¿cómo alguien con esta magnitud de crecimiento iba a arriesgarlo todo por nada? Suena muy turbio, ¿no? El economista Mijael Hassin lanza una pregunta incómoda. ¿Fue esto una advertencia final del Deep States, del Estado profundo, o una actuación coordinada? Y es que analicemos el contexto de la razón de Estado de Trump. Sus índices de aprobación están en caída libre. La guerra en Irán se vuelve impopular por el aumento de los precios. Sus propios aliados le están dando la espalda. Un atentado fallido es como
combustible, ¿no? Perfecto para victimizarse y unificar a las masas antes de las elecciones del Congreso. Ya les funcionó con el atentado de Butler. Si te disparan es que estás haciendo algo bien o es que quieren que pienses. ¿Mm? Pero les digo una cosa, amigos, están reutilizando este libreto. Y ustedes saben qué pasan con los libretos reutilizados. Siempre se escucha esta expresión, ¿no? Ah, la segunda parte nunca es tan buena como la primera parte, ¿no? La gente se aburre del mismo libreto. Le hagan un poquito de cambios, pues ya miran lo mismo. Esto ya ni siquiera suena a chiste lo que está sucediendo con los atentados contra Trump. Y les digo una cosa, cuando realmente sucede el verdadero, ya nadie lo va a creer. Así que los nervios de acero, ¿no? O el sedante de Trump. Lo que más perplejos ha dejado a los analistas es la reacción de Trump tras el ataque. Salió a hablar con una calma sobrenatural. No parecía un hombre que acababa de esquivar la muerte, sino alguien leyendo un guión bien ensayado. Comparó su profesión con la de Lincoln y lanzó una frase que huele a mensaje cifrado. No sé si esto tiene que ver con Irán, pero no me impedirá ganar allí. Está usando Trump el atentado para justificar una escalada mayor en Oriente Medio. Y es que la ironía de Caroline Leavitt, ¿no? Y es que volvemos a la Secretaría de Prensa. Media hora antes de los disparos, Leavitt sonreía ante las cámaras prometiendo momentos memorables que nadie debía perderse. Amigos, en política las coincidencias no existen. Existen las sincronías. Eso sí existe, las sincronías. Así que estar atentos porque Cole Allen, el solitario inteligente, puede haber sido el peón perfecto, alguien capaz de resolver el problema técnico de entrar una escopeta en el Hilton, pero emocionalmente desconectado para entender quién movía realmente los hilos de su trayectoria. Así que vamos a seguir uniendo los hilos de esta trayectoria, porque vamos a analizar el daño financiero y cómo este caos en Estados Unidos es la distracción perfecta para lo que está ocurriendo bajo el mar. Entramos en el terreno de las filtraciones que hacen temblar los cimientos del ala oeste. Lo que van a escuchar ahora no es solo un análisis, es la revelación de una fractura total en la cadena de mando de la superpotencia, del gran imperio estadounidense. La razón de Estado en Washington ha entrado en una fase de pánico nuclear tras el tiroteo de Hilton. Códigos nucleares y el síndrome Reagan. Amigos, esta es, yo diría, información de alta resolución. Según fuentes internas y el análisis exoficial de Stanislav Krapivnik, el nombre de Cole Allen fue verificado más de 100 veces en Israel horas antes del ataque. ¿Por qué el Mossad o la inteligencia israelí estaban rastreando a un profesor de California antes de que preparara el gatillo? La sospecha es clara. Alguien conocía la trayectoria de este lobo solitario y decidió dejar que la rima de la historia se cumpliera. Pero lo más aterrador ocurre tras bambalinas. Mis fuentes confirman una discusión acalorada en el búnker tras la evacuación. Trump habría exigido las contraseñas de las armas nucleares para un ataque preventivo contra Irán, convencido que el atentado fue un encargo de Teherán o Hezbollah. Pero aquí viene un choque de trenes. El general Dan Kane, jefe de Estado Mayor Conjunto, se ha negado. Las Fuerzas Armadas le han dicho no al comandante en jefe. Y la insubordinación en el Pentágono es ya un hecho ante la deriva de la guerra. Así que la trampa de las midterms, ¿no? Mientras Trump intenta usar el tiroteo para ganar simpatía, porque esto es todo, eso es todo, ganar simpatía, la realidad económica lo está devorando. El politólogo Malek Dudakov lo deja claro. Estados Unidos no vivía este nivel de violencia política desde los años 60. Pero el verdadero asesino de Trump no es Cole Allen, es la inflación del 40% provocada por su aventura iraní. La gasolina y el diésel que han subido hasta el 100%.
y que el 70% de los estadounidenses repudia la guerra. Los demócratas se frotan las manos ante las elecciones de noviembre de 2026. Si ganan 10 escaños, tan solo 10 escaños, Trump se convertirá en un pato cojo, bloqueado y solo. A ver, entremos a la visión desde Moscú. Para Rusia, la conclusión es fría y cínica. Y les digo una cosa, los rusos dicen que maten o no a un presidente en Estados Unidos no cambia la doctrina de Estados Unidos primero. El sistema es más grande que el hombre. Como dice Iván Pyatipratov, esto es solo otra muestra de que la seguridad de Estados Unidos es un jardín de infancia y que el país se dirige hacia una polarización irreversible. Así que esto es un caos para el resto, ¿no? Amigos, la razón de Estado de Washington es clara. Si ellos tienen caos interno, exportarán el doble del caos al mundo para mantenerse a flote. Trump prometió un mundo sin guerras, pero nos ha traído al borde del abismo nuclear por un atentado que huele a montaje o a una advertencia final del propio sistema. Así pues que hay que estar atentos, muy atentos, con los ojos puestos en Estados Unidos, porque un presidente que no tiene el control de sus generales y que es atacado por profesores ejemplares es un líder desesperado. Y un líder desesperado es capaz de cualquier cosa, por no decir cualquier estupidez. Ahora, quédense porque ahora vamos a lo que realmente puede apagar la luz de este sistema. La guerra silenciosa por los cables submarinos. Ni un paso atrás, sin demora. Amigos, llegamos al clímax de este análisis del lunes. Si el atentado en el Hilton y la guerra en Mali les parecía ruido de sables, lo que vamos a tratar ahora es el silencio absoluto. En De qué hablan Geo ya habíamos advertido que la verdadera vulnerabilidad de Occidente no está en el aire, ¿se acuerdan? Sino bajo el agua. El artículo de Nova Rusia y de los reportes de Military Chronicle confirman que Irán y posiblemente Rusia, como respuesta simétrica contra el Reino Unido, tienen el dedo sobre el botón nuclear, pero digital. Y ya les explico por qué. Estamos hablando acá del apagón de Hormuz, la quinta esencia de la guerra asimétrica. Presten mucha, pero mucha atención porque eso es lo que realmente quita el sueño en los centros financieros de Londres, New York y Dubái. Teherán ha comprendido que no necesita hundir a todos los portaaviones de la Marina de Estados Unidos para ganar la guerra. Solamente necesita cortar los hilos que sostienen el sistema nervioso del capitalismo global. Sí. Estamos hablando de los cables submarinos, mientras los destructores escoltan petroleros. Miles de kilómetros de fibra óptica yacen indefensos a menos de 60 metros de profundidad en el estrecho de Hormuz. El periodista Ruslan Ostachko lo define perfectamente. Es la herramienta de disuasión definitiva. Cortar un cable es más sencillo que derribar un caza, pero su impacto es 1000 veces más devastador. ¿Por qué el bloqueo digital? ¿Por qué el bloqueo digital es peor que un misil? Si Irán bombardea una refinería, es un incendio local. Se apaga y se reconstruye. Lo hemos visto en Rusia. Reuters siempre lo reconfirma que Ucrania ha atacado refinerías rusas, pero Rusia las repara en cuestión de horas, sino que en días. Pero si Irán corta las rutas de comunicación que unen Asia con Europa a través del Golfo, lo que provoca es una parálisis estéril. Fiasco financiero. Dubái y Riad, los nuevos centros del mundo, verían el colapso instantáneo de las transacciones SWIFT y la congelación de sus fondos soberanos. Un pánico bursátil en la oscuridad. El agujero negro logístico. Puertos como Jebel Ali dependen de la nube. Sin Internet, los contenedores se convierten en cajas de metal anónimas.
Nadie sabe qué llevan ahí ni a dónde van. Y, por supuesto, la detonación social. En países con una digitalización total y adicción a las redes, un apagón repentino generaría disturbios ante cualquier explosión. Es más, hablando revuelto, ¿no? Telegram. ¿Dónde está la base de Telegram? ¿Dónde está la base de sus centros de datos de Telegram? Están ahí, en Dubái. Nos quedaríamos sin Telegram, amigos, si los iraníes cortan estos hilitos de fibra óptica. Por ejemplo, ¿no? La flotilla de alta mar, el brazo ejecutador. Irán no solo tiene la intención, tiene la capacidad. Su flotilla de buques de investigación y sus sumergibles de aguas profundas están listos. Ya lo vimos con los ataques en el Mar Rojo por parte de las fuerzas interpuestas. Ahora imaginen eso en Hormuz, coordinado por la inteligencia iraní. Y ojo, amigos, porque en esta razón de Estado no solo juega Teherán. Rusia ha observado cómo Occidente saboteó el Nord Stream. ¿Mm? ¿Alguien duda de que Moscú tenga ya marcado los cables que conectan al Reino Unido con el resto del mundo? Si el río, como siempre digo, ¿no? Si el río hace ruido es porque piedras trae. Y hoy ese ruido es un clamor. La guerra híbrida ha encontrado el talón de Aquiles de la globalización. Esto sería desindustrialización en minutos. Pulsar este botón significa la desindustrialización forzada e inmediata de las monarquías del Golfo y una crisis de conectividad global que Europa no podría soportar en medio de su actual recesión. Es una guerra sin ceniza radioactiva, ¿no? Pero con el mismo poder que devolveros a la edad de piedra financiera en cuestión de horas. Sí. Así pues, amigos, de que hay que estar muy atentos porque mientras Trump se distrae con atentados en hoteles y generales que le dicen que no al botón rojo, el verdadero golpe contundente se está preparando bajo el lecho marino. El hilo roto de Hormuz puede ser el fin de la influencia occidental tal y como conocemos hasta ahora. Así pues, que gracias por acompañarme en este inicio de semana de alta tensión. Más adelante volvemos a la torre de mando para ver si los mercados han empezado a desconectar este apagón digital. Ni un paso atrás. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y siendo justos. Quedamos guape. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.